El sol, una esfera incandescente, comenzaba a asomarse tímidamente sobre las crestas dentadas del desierto de Sonora. No era el amanecer suave y prometedor que se pinta en las postales. Este era un despertar brutal, teñido de un silencio opresivo que solo se rompía por el susurro del viento arrastrando partículas de arena. La inmensidad árida se extendía sin piedad hasta donde alcanzaba la vista. Un lienzo de ocres y sombras donde la vida parecía una anomalía, un milagro improbable. En este paraje desolador, cada roca, cada cactus retorcido proyectaba una sombra alargada que parecía devorar la poca luz que el nuevo día intentaba ofrecer. Era un escenario que hablaba de olvido, de fronteras invisibles y de esperanzas rotas. Los pocos arbustos espinosos que lograban arraigarse en la tierra agrietada lucían tan exhaustos como las almas que, con el corazón encogido, se atrevían a cruzar este infierno terrenal. La voz en off, grave y profunda, resonaba en el aire estático, evocando la desesperación latente en cada grano de arena, pero también la fe inquebrantable en un nuevo comienzo. Una promesa susurrada por el viento que, a pesar de todo, se negaba a extinguirse. Era la historia de miles, una odisea de privaciones y anhelos, una búsqueda incansable de lo que muchos daban por sentado, la oportunidad de vivir, de respirar sin miedo. Y si estas historias cargadas de humanidad, de lucha y de una fe inquebrantable logran conmover tu espíritu, te invitamos a suscribirte. No te pierdas las próximas entregas de estos relatos que nos recuerdan la resiliencia del espíritu humano. El próximo botón estará en el siguiente video. En medio de esta vasta desolación, un pequeño grupo de figuras se destacaba como puntos frágiles, casi invisibles. Entre ellos, Elena, una madre joven de no más de 25 años, mantenía a sus dos hijos, Sofía, de 7, y Mateo, de apenas 3, estrechamente aferrados a sus piernas. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño y la ansiedad, escrutaban el horizonte en busca de algo, cualquier señal que disipara la niebla de incertidumbre que los envolvía. Atrás quedaba un pequeño pueblo de Guatemala, un rincón del mundo donde la belleza natural se mezclaba con la cruda realidad de la violencia rampante y la miseria persistente. Habían huido, dejando atrás no solo sus pocas pertenencias, sino también el eco de los disparos, el miedo constante y la promesa vacía de un futuro mejor que nunca llegaba. La esperanza, frágil como la vida misma en el desierto, era su única brújula. La promesa de una vida digna para sus hijos en los Estados Unidos, ese El Dorado moderno, había sido el motor de cada paso, de cada sacrificio. Su travesía por México había sido un calvario de trenes de carga, autobuses atestados y tramos interminables a pie bajo un sol implacable. Cada noche, Elena abrazaba a sus pequeños, susurrándoles palabras de aliento, mientras el frío de la madrugada calaba hasta los huesos. Habían visto cosas que ninguna madre debería ver, y escuchado historias que helaban la sangre, pero la imagen de Sofía sonriendo en un parque, o Mateo aprendiendo a leer en una escuela segura, les daba la fuerza para seguir adelante, para ignorar el dolor en sus pies y el nudo en sus estómagos. Llegaron al corazón de Sonora, un paraje aún más salvaje y deshabitado que cualquier otro que hubieran conocido. Aquí, el llamado Coyote, que los había guiado hasta ese punto, un hombre de pocas palabras y mirada evasiva, los dejó. Eran un grupo de 11 personas en total, con la misma desesperación pintada en sus rostros y la misma esperanza, aunque cada vez más tenue, ardiendo en sus pechos. El Coyote les había prometido que otro guía los recogería. «Esperen aquí, no se muevan. Él sabe dónde encontrarlos.
Había dicho con una indiferencia pasmosa antes de desaparecer en su camioneta, dejando tras de sí una estela de polvo y un silencio aún más profundo. Las horas se arrastraban con la lentitud de un caracol herido. El sol subía, implacable, convirtiendo el aire en un aliento ardiente. La poca agua que llevaban, racionada con dolorosa precisión, empezó a escasear peligrosamente. Sofía, con sus ojos grandes y curiosos, preguntaba constantemente cuándo llegaría el otro hombre, cuándo podrían seguir su camino. Mateo, más pequeño e inconsciente del peligro real, simplemente se quejaba del calor y la sed, buscando consuelo en los brazos de su madre. Elena intentaba sonreír, intentaba tranquilizarlos, pero su propio corazón latía con un ritmo febril. La inquietud se transformaba lentamente en una ansiedad helada. Las promesas de los coyotes, aunque necesarias, eran como espejismos en el desierto. Parecían reales al principio, pero a menudo se desvanecían dejando solo más sed. Miraba a los otros migrantes. Una pareja de jóvenes, un padre con su hijo adolescente, una mujer mayor que tosía constantemente. Todos compartían el mismo miedo silencioso, el mismo agotamiento. Algunos se sentaban en el suelo, con la mirada perdida en el horizonte. Otros intentaban buscar sombra bajo los escasos arbustos, una futilidad en aquel páramo sin refugio. Habían confiado ciegamente en las palabras del primer coyote, un hombre que les había prometido un cruce seguro a cambio de los ahorros de toda su vida, un dinero que Elena había reunido lavando ropa y vendiendo artesanías. Ahora, la promesa parecía desvanecerse con cada minuto que pasaba bajo el sol abrasador. El sol alcanzó su cenit, un faro de castigo. La tierra quemaba bajo sus pies y la piel se sentía tensa y seca. Los niños lloraban de sed y una de las mujeres mayores comenzó a marearse. El miedo, antes un susurro, se había convertido en un grito ensordecedor dentro de la cabeza de Elena. ¿Y si el otro coyote no venía? ¿Y si los habían abandonado allí, a su suerte, en medio de la nada? La desesperación comenzó a abrirse paso, una grieta en la armadura de su resolución. Agarró las pequeñas manos de sus hijos, sintiendo el calor de su piel, y suplicó en silencio por una señal, por un milagro, por cualquier cosa que les diera la fuerza para sobrevivir un minuto más en ese infierno terrenal. La imagen del desierto devorándolos era real, tangible, y la esperanza se batía en retirada. El sol, que antes había sido una promesa de luz y un nuevo día, ahora caía con una crueldad despiadada sobre el desierto de Sonora. Elena, con Sofía y Mateo aferrados a sus piernas, sentía como la esperanza se disipaba con cada minuto que pasaba bajo aquel calor abrasador. Sus miradas se clavaban en el horizonte, escrutando cada movimiento, cada nube de polvo, anhelando la llegada del segundo coyote que prometía continuar su viaje. La ansiedad era un nudo apretado en su pecho, compartida por las otras 10 almas que esperaban con rostros marcados por la fatiga y el miedo. Finalmente, cuando las sombras se alargaban, un vehículo rudimentario, levantando una densa estela de arena, apareció en la distancia. No era la figura tranquilizadora que muchos habían imaginado. Del asiento del conductor descendió un hombre robusto, con el rostro endurecido por el sol y una expresión impasible. Sus ojos pequeños y astutos recorrieron el grupo, deteniéndose apenas en las mujeres y los niños. Su actitud era fría, distante, desprovista de cualquier atisbo de humanidad o empatía. Les lanzó un saludo conciso y les indicó con un gesto brusco que subieran a la parte trasera de la camioneta. La voz del coyote era áspera, carente de las promesas melodiosas del anterior.
Les dijo, sin rodeos, que el camino sería más arduo, lleno de peligros imprevistos, y que debían seguir sus instrucciones al pie de la letra si querían tener alguna oportunidad de cruzar. No aceptaba preguntas, solo obediencia. La trepidante camioneta los llevó por caminos polvorientos e intrincados, cada vez más lejos de cualquier señal de civilización. El paisaje se tornaba monótono, solo cactus gigantes y rocas esparcidas bajo un cielo que se oscurecía lentamente. La incertidumbre crecía con cada kilómetro. Después de lo que pareció una eternidad, el vehículo se detuvo frente a una estructura solitaria. Un almacén de metal oxidado, imponente y desolador, en medio de la nada. Los pocos focos que lo iluminaban apenas lograban disipar las sombras que se cernían sobre él. El coyote, un hombre cuya corpulencia se igualaba a su ausencia de escrúpulos, los bajó de la camioneta con la misma brusquedad con la que los había recogido. Su voz resonó en la quietud de la noche. «Aquí esperarán. Es por su seguridad, para pasar desapercibidos». Sus palabras estaban cargadas de una falsedad evidente, pero el miedo y el agotamiento habían mermado la capacidad de resistencia del grupo. Les condujo hacia un lado del almacén, donde se alzaba un contenedor metálico de carga, uno de esos gigantes de acero que suelen transportar mercancías por el mundo. El aire se sentía pesado, opresivo. La puerta del contenedor se abrió con un chirrido metálico, revelando un interior oscuro y sofocante. El recinto, sin ventana alguna o ventilación, prometía convertirse en una trampa mortal. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura exterior. El coyote insistió, con un tono amenazante, que era imperativo que entraran todos, y que nadie debía intentar salir. «Es hasta que el camino esté despejado. No hagan ruido», ordenó antes de cerrar la pesada puerta, cuyo eco metálico selló su destino temporal. La oscuridad era casi total dentro del contenedor, solo rota por los escasos rayos de luna que se colaban por rendijas imperceptibles en la parte superior. Pero más allá de la oscuridad, lo que de inmediato se hizo sentir fue el calor. Un calor denso, húmedo, que comenzó a subir drásticamente, transformando el espacio confinado en un horno improvisado. El aire se volvió pesado, casi irrespirable, cargado con el olor a metal caliente y el aliento de 11 personas hacinadas. Sofía y Mateo comenzaron a inquietarse, sus pequeñas manos frotándose los ojos debido al picor del sudor. Elena, con un acto reflejo de madre, los abrazó con fuerza, intentando transmitirles una calma que ella misma no sentía. «Estén tranquilos, mis amores, pronto saldremos de aquí», susurró, aunque su voz sonaba hueca incluso para sus propios oídos. Los demás migrantes, inicialmente en silencio, comenzaron a murmurar, el pánico tejiendo una red invisible alrededor de ellos. Alguien golpeó la pared metálica con un puño desesperado. El sonido sordo apenas perceptible más allá de los confines del contenedor. Otros gritaron, sus voces resonando en el espacio cerrado, pidiendo ayuda, pero el desierto vasto e indiferente no ofrecía respuesta. La temperatura seguía en ascenso vertiginoso. El sudor empapaba sus ropas, las gotas perladas bajaban por sus frentes, por sus sienes, hasta empapar el suelo de metal. El oxígeno se volvía un lujo escaso. Los niños empezaron a llorar con más intensidad, su llanto un eco de la creciente desesperación de los adultos. Elena sentía el aliento de Mateo, caliente y acelerado, en su cuello. Su corazón latía desbocado, no solo por el calor, sino por el miedo que la invadía. El pánico, como una bestia salvaje, se apoderaba de cada uno de ellos, robándoles la razón, la capacidad de pensar con claridad.
Golpear, gritar, rasgar el metal con las uñas. Todo era inútil, nadie podía oírles. El mundo exterior se había vuelto sordo y ciego a su encierro. La realidad se presentaba cruda y brutal. Estaban atrapados, a merced de un destino incierto, en un horno de metal en medio de la nada. La promesa de una nueva vida se estaba convirtiendo en una pesadilla de la que no sabían cómo despertar. Las horas se arrastraban con una lentitud infernal, cada minuto una eternidad más pegajosa y sofocante que el anterior. Dentro del vientre metálico del contenedor, el aire se había vuelto una masa densa y pesada, casi tangible, que quemaba los pulmones con cada respiración. El sol implacable de Sonora golpeaba el exterior del acero, convirtiendo aquel reducido espacio en un horno inclemente. La esperanza, que al principio había sido un frágil pálpito, comenzaba a disolverse bajo el embate del calor y el miedo. Elena abrazaba a Sofía y Mateo con la poca fuerza que le quedaba, sintiendo el sudor frío de sus pequeños cuerpos contra el suyo. Sus propias fuerzas flaqueaban, pero la visión de sus hijos pálidos, con los labios resecos y la mirada vidriosa, le infundía una desesperación que superaba cualquier agotamiento físico. Los lamentos y los jadeos llenaban el espacio confinado. El llanto de los niños se había atenuado, reemplazado por un quejido débil y constante que perforaba el alma. Algunos adultos yacían inmóviles, la piel cenicienta y los ojos semicerrados, cayendo en un desvanecimiento que parecía la antesala de algo peor. Elena sentía que la vida se les escurría entre los dedos, como la arena fina del desierto. El sabor metálico de la angustia le llenaba la boca, y un terror helado le apretaba el pecho. ¿Habían huido de la violencia para encontrar un final tan horrendo en este encierro infernal? La imagen del rostro sonriente de su abuela, serena y devota, cruzó su mente como un relámpago. Su abuela, que recitaba oraciones con una fe inquebrantable, que creía en los milagros y la protección divina. Elena, en cambio, había dejado de creer hacía mucho tiempo. La miseria, la injusticia, la pérdida, todo había erosionado su fe hasta dejar solo un vacío. Pero ahora, en esa oscuridad sofocante, con sus hijos al borde del abismo, algo se rompió dentro de ella. Ya no había espacio para el cinismo o la desesperanza. Con una voz apenas audible, que se mezclaba con los gemidos de los otros, Elena comenzó a murmurar, al principio de forma inconexa, luego con más convicción, las antiguas oraciones que su abuela le había enseñado. No pedía un milagro abstracto, ni una intervención divina grandiosa. Su súplica era simple, desesperada y profundamente humana. Pedía ayuda para sus hijos. Pedía una gota de agua, un soplo de aire, una oportunidad de sobrevivir para Sofía y Mateo. Sus ojos estaban cerrados. Las lágrimas surcaban sus mejillas sucias de sudor y tierra. En ese momento de absoluta vulnerabilidad, su voz se unió a los ruegos silenciosos de otros, creando una sinfonía de desesperación y un resurgimiento de una fe olvidada. La temperatura dentro del contenedor, que había parecido seguir una trayectoria imparable hacia lo insoportable, pareció alcanzar una meseta. Era sutil, casi imperceptible, pero Elena lo notó. El aire, aunque seguía siendo pesado y caliente, dejó de sentirse como un puño apretando su garganta. Fue un cambio ínfimo, un respiro diminuto en la asfixiante atmósfera. Otros también lo percibieron, levantando sus cabezas con dificultad, sus sentidos agudizados por la urgencia de la supervivencia. Fue entonces, en el rincón más alejado del extremo, por donde entraba la escasa luz a través de una pequeña abertura,
donde algo más comenzó a manifestarse. Al principio fue un mero parpadeo, un destello casi ilusorio. Una luz tenue, de un color que recordaba el ámbar o el oro viejo, surgió de la oscuridad de la pared metálica. No era una luz fuerte, sino suave, etérea, como el hálito de una vela muy distante. Se expandió lentamente, formando un halo difuso que se hacía y deshacía. Los ojos cansados y deshidratados de los migrantes, acostumbrados a la penumbra y a las ilusiones de la desesperación, no sabían cómo interpretarlo. Algunos murmuraban que era un espejismo, una alucinación colectiva provocada por el calor extremo y la falta de aire. Otros, con una chispa de esperanza reavivada en sus pupilas vidriosas, se quedaron observando en silencio, con el corazón latiéndoles contra las costillas en una mezcla de miedo y asombro. Elena también lo vio. Sus ojos, que habían derramado tantas lágrimas, se fijaron en aquel resplandor. No era un reflejo del sol exterior. La luz era interna, emanaba de la pared misma, cálida y extrañamente reconfortante. Aunque su mente racional luchaba por encontrar una explicación lógica, su corazón, agotado y vulnerable, sentía una punzada de algo que no se atrevía a nombrar. ¿Podría ser? ¿Podría la súplica desesperada en el último aliento de esperanza haber sido escuchada? La luz crecía poco a poco, no con la intensidad cegadora de un foco, sino con la dulzura de un amanecer que rompe la noche más oscura. El resplandor se volvía más definido, formando una silueta, una forma casi humana que parecía emerger lentamente de la misma estructura metálica. El aire se volvió más denso con una expectación silenciosa. El jadeo de los niños se atenuó aún más, y el murmullo de los adultos cesó por completo. Todos, sin importar su estado, sin importar su incredulidad o su fe, se encontraron mirando fijamente el punto donde la luz se estaba transformando en algo más. Algo que desafiaba toda lógica y toda razón en ese infierno de acero y desierto. No era un simple brillo, era una presencia inminente, una promesa de lo imposible que se cernía sobre ellos en la penumbra asfixiante, abriendo una diminuta grieta en la pared de su desesperación. La figura, bañada en aquel fulgor dorado que parecía nutrirse de la desesperación y transformarla en luz tangible, emergió completamente. Era un hombre de estatura media, con ropas sencillas que caían con una elegancia humilde, de un blanco inmaculado que contrastaba con la suciedad y el sudor de los presentes. Su cabello castaño, peinado sin artificio, enmarcaba un rostro sereno, de ojos profundos y una barba que le otorgaba una dignidad apacible. No había en él la opulencia de un rey terrenal, ni la severidad de un juez. Solo una quietud inmensa, una calma que parecía irradiar desde su misma esencia. Era, sin atisbos de duda para aquellos que lo observaban, la encarnación perfecta de las imágenes que habían visto en los altares de sus pueblos, en los libros de catecismo empolvados, en las estampas arrugadas que sus abuelas guardaban con devoción. Era Jesús. El impacto de su aparición fue un golpe silente para las almas exhaustas. Un suspiro colectivo, casi imperceptible, recorrió el contenedor. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sus manos instintivamente se aferraron más fuerte a sus hijos, Sofía y Mateo, quienes con los ojos muy abiertos también contemplaban la escena. No lloraban, no gritaban, solo miraban, absortos en la visión. La incredulidad se mezclaba con el asombro en los rostros castigados por el sol y la angustia. Algunos se arrodillaron sin pensarlo, sus cuerpos débiles cediendo a una fuerza mayor que la física.
Otros se taparon el rostro con las manos, temiendo que aquello fuera el delirio final antes de la muerte. Había quienes sollozaban en silencio, lágrimas de alivio y confusión surcando sus mejillas, una fe que creían perdida renaciendo con una intensidad arrolladora. Elena, con el corazón latiéndole como un tambor frenético, no sabía si lo que veía era real o una cruel alucinación forjada por la sed y el pánico. ¿Podía ser que su desesperado ruego hubiera alcanzado tal milagro? Jesús avanzó un paso, su movimiento tan fluido que parecía deslizarse sobre el suelo metálico. No había pisadas, no había sonido. Su mirada se posó en cada uno de ellos, una mirada que no juzgaba, sino que comprendía, que abrazaba cada dolor y cada esperanza. Una paz profunda, casi adormecedora, comenzó a llenar el pequeño y asfixiante espacio, disipando la opresión del calor y el terror. Fue una sensación extraña, como si el alma misma se relajara después de una tensión insoportable. Entonces habló. Su voz no era un trueno, ni un murmullo, sino una melodía suave, clara y llena de autoridad que resonó en el interior de cada persona presente, no solo en sus oídos, sino en lo más profundo de su ser. «No temáis», dijo, y cada palabra era un bálsamo. «No estáis solos. La esperanza nunca se pierde mientras mantengáis la fe en vuestros corazones». Sus palabras eran un recordatorio dulce pero firme de que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz podía brillar. No era una reprimenda por su desesperación, sino una reafirmación de su valor, de su existencia, de su derecho a la esperanza. Mientras hablaba, sus ojos se detuvieron en Mateo, el hijo menor de Elena, quien yacía inmóvil, con la piel febril y los labios agrietados. Con un movimiento grácil, Jesús se inclinó y posó una mano sobre la frente del niño. No hubo palabras adicionales, solo un toque. El calor quemante de la fiebre de Mateo pareció disiparse al instante bajo la suave palma de Jesús. Una respiración profunda y regular brotó de los pequeños pulmones del niño. El color regresó lentamente a sus mejillas y sus ojos se abrieron, ya no vidriosos por la deshidratación, sino claros y despiertos. Una sonrisa diminuta se dibujó en sus labios. Elena, que había presenciado el toque y la transformación instantánea, sintió un torrente de emociones. Las lágrimas, esta vez de pura gratitud y asombro, corrieron por su rostro. Ya no había duda. Aquello no era una alucinación, era real, era un milagro. Su hijo, que un momento antes parecía al borde del abismo, ahora la miraba con una vitalidad renovada. La confirmación de la presencia de lo divino era innegable, tangible. El alivio la invadió, un alivio tan profundo que por un momento sintió que sus propias fuerzas flaqueaban, pero de una manera diferente, liberadora. Otros migrantes, al ver el cambio en Mateo, las lágrimas de Elena y la serena presencia del hombre, ya no dudaron. Los sollozos se hicieron más abiertos, pero ahora eran de alivio, de un reconocimiento profundo de que la ayuda había llegado de donde menos la esperaban, de donde nadie se atrevía a soñar. Algunos intentaron balbucear palabras de agradecimiento, pero sus gargantas secas apenas lo permitían. Jesús asintió levemente, su expresión de una compasión infinita. Él no necesitaba palabras. Entendía el lenguaje del sufrimiento y el del corazón. El efecto de su presencia y el milagro con Mateo no se limitó al niño o a Elena. Una corriente de energía y esperanza recorrió el contenedor. Aquellos que se sentían al borde del colapso físico y mental, de repente sintieron una chispa de fuerza interior. La desesperación que había sido el aire que respiraban se disipó, reemplazada por una expectativa,
una certeza silenciosa de que las cosas cambiarían. El miedo aún estaba allí, en algún rincón de sus mentes, pero ahora estaba envuelto en un manto de fe inquebrantable. La aparición no solo había traído un mensaje de esperanza, sino una demostración ineludible de un poder que trascendía las leyes conocidas, un poder capaz de revertir la muerte misma. La gente se miraba entre sí, sus ojos preguntando y respondiendo al mismo tiempo. Esto es real. Esto está sucediendo. En el corazón del desierto de Sonora, dentro de un ataúd de metal oxidado, el espíritu más puro había descendido. Jesús, con una calma que trascendía la terrible realidad de su encierro, avanzó lentamente entre los migrantes, sus pasos apenas audibles sobre el metal calcinado del suelo. Cada movimiento suyo irradiaba una especie de energía serena, una fuerza invisible que parecía disolver la opresión del contenedor. Se detuvo junto a una mujer que yacía inconsciente, su piel pálida y sus labios partidos. Con un gesto delicado, inclinó la cabeza y le rozó la frente con la punta de los dedos. Al instante, la mujer exhaló un suspiro profundo, abriendo los ojos con sorpresa y confusión antes de que un atisbo de reconocimiento iluminara su rostro. Se incorporó lentamente, sintiendo cómo el cansancio y la deshidratación retrocedían como una marea. Luego Jesús se acercó a un hombre joven que se había desplomado, su cuerpo tembloroso por la fiebre. Una vez más, el toque suave y el efecto fue inmediato. La palidez de la cara del hombre dio paso a un color más saludable, y sus ojos se abrieron, limpios y asombrados. No había palabras, solo la resonancia de un milagro que se desplegaba ante los ojos de todos. Elena, aferrada a Sofía y Mateo, observaba con los ojos muy abiertos, su corazón latiendo con una mezcla de pavor y una esperanza tan intensa que casi dolía. Sus hijos, que habían estado adormecidos por el calor, se enderezaron un poco, sus pequeños cuerpos reaccionando a la energía que Jesús infundía en el aire. Jesús continuó su recorrido, deteniéndose brevemente junto a cada persona que había sucumbido. Cada toque era un bálsamo, un torrente de vida que fluía a través de ellos, erradicando el agotamiento, la debilidad y el miedo que los había abrumado. Los lamentos y gemidos cesaron por completo, reemplazados por suspiros de alivio y exclamaciones ahogadas de asombro. La atmósfera dentro del contenedor, antes densa y asfixiante, se volvió ligera, casi eufórica. La incredulidad se desvaneció, dando paso a una certeza inquebrantable. Estaban presenciando algo extraordinario, algo que desafiaba toda lógica y explicación terrenal. Jesús no curaba solo sus cuerpos, sanaba su espíritu, restauraba su dignidad y reavivaba la llama de su fe. Cuando la última persona recuperó la conciencia, Jesús se volvió hacia el grupo, sus ojos serenos abarcándolos a todos. Su voz, suave pero llena de autoridad, llenó el pequeño espacio sin necesidad de elevar el tono. «Tengan fe», les dijo, su voz infundiendo una paz inmensa en cada alma. «Y prepárense, su camino no ha terminado». No había reproche en su mirada, solo una comprensión profunda de su sufrimiento y una promesa de redención. Los migrantes, que minutos antes estaban al borde del colapso, se encontraron erguidos, mirando a Jesús con una devoción recién descubierta. La desesperación había sido reemplazada por una quietud profunda, una sensación de que, sin importar lo que el futuro les deparara, no estarían solos. Lo sorprendente fue que Jesús no intentó abrir el contenedor, ni manifestó ningún poder para forzar las puertas de acero que los mantenían cautivos. En su lugar, les dio instrucciones precisas, prácticas y sorprendentemente mundanas.
Revisen sus pertenencias, les indicó señalando los pequeños bultos y mochilas que yacían esparcidos por el suelo. Asegúrense de que todo lo valioso esté seguro y accesible. Lo necesitarán pronto. Su voz era calmada, pero la urgencia en sus palabras era palpable. Luego se centró en el agua, el recurso más preciado en ese entorno hostil. Las botellas que les quedan, continuó Jesús, distribúyanlas equitativamente. Cada gota es vital. No beban más de lo necesario para humedecer sus labios y gargantas. Aprendan a saborear cada pequeña cantidad. Los migrantes, obedeciendo sin cuestionar, comenzaron a abrir sus mochilas, sacando las pocas botellas de agua que aún conservaban. Algunos habían intentado racionar. Otros habían bebido impulsivamente en su desesperación. Ahora, bajo la mirada de Jesús, un nuevo orden y disciplina surgieron. Compartieron sin objeción, midiendo cuidadosamente cada sorbo, valorando el líquido precioso como nunca antes. La lección más importante que Jesús les impartió, sin embargo, no fue sobre la logística, sino sobre el alma. Mantengan la calma, les exhortó, sus ojos fijos en cada uno de ellos. El pánico es el veneno que mata la esperanza. Respiren profundamente. Confíen en que cada aliento los acerca un paso más a la libertad. El miedo es una sombra fugaz. La fe es la luz que nunca se apaga. Sus palabras resonaron en el pequeño espacio, calando hondo en los corazones de los migrantes. Elena sintió como una ola de paz la invadía, disipando la ansiedad que había sido su compañera constante. Abrazó a sus hijos con una fuerza renovada, no por desesperación, sino por una promesa tácita que ahora sentía en lo más profundo de su ser. A pesar de que las puertas del contenedor seguían herméticamente cerradas y el calor exterior seguía siendo una amenaza inminente, la presencia de Jesús transformó por completo el ambiente. El pánico que había reinado durante horas se disolvió como la niebla al sol. Las miradas desesperadas dieron paso a expresiones de calma y determinación. Algunos oraban en silencio, otros simplemente observaban a Jesús, absorbiendo la paz que emanaba de él. La fe, antes una palabra vacía o una súplica desesperada, se había encendido en sus corazones como una llama inextinguible. Ya no había lamentos ni quejas. Un silencio reverente llenó el contenedor, un silencio lleno de expectación y una extraña serenidad. Sabían que, aunque el milagro de la liberación física aún no se había manifestado, algo fundamental había cambiado dentro de ellos. La desesperación había sido exorcizada, reemplazada por una convicción inquebrantable de que el final de su sufrimiento estaba cerca. No sabían cómo ni cuándo serían liberados de su prisión de metal, pero la certeza de la promesa de Jesús era suficiente. Ya no eran un grupo de víctimas indefensas. Eran supervivientes investidos de una nueva esperanza, preparados para enfrentar lo que viniera, impulsados por la fe que les había sido restaurada, una fe que había sido cultivada en el lugar más improbable y bajo las circunstancias más desoladoras. Sabían que algo iba a suceder y estaban listos para ello. La espera, que antes había sido una agonía, ahora se sentía como un propósito, un preludio a la manifestación de un designio mayor. Horas después, el sol del desierto se arrastraba perezosamente hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. El coyote, un hombre de hombros anchos y mirada vacía, se acercó al contenedor con un paso arrastrado, su silueta alargándose en las arenas desoladas. Ni una pizca de preocupación surcaba su rostro curtido. Su rutina era tan implacable como el calor que azotaba la tierra.
Dejaba sus cargas en el encierro metálico. Regresaba a una sombra improvisada para descansar y unas horas más tarde volvía a comprobar el estado de lo que consideraba su mercancía. Abrir la compuerta era un acto casi mecánico, desprovisto de cualquier emoción. Esperaba encontrar la escena habitual. Cuerpos lánguidos, algunos desmayados, quizá alguno ya sin vida, y los pocos conscientes apenas capaces de levantar una mirada de súplica o reproche mudo. Esta vez, sin embargo, el silencio que emanaba del interior no era el habitual. No había gemidos, ni quejidos débiles, ni el ulular desesperado de los niños. Un aire de extraña quietud precedió la apertura de la puerta. Con un chirrido metálico que pareció desgarrar la tarde, la pesada compuerta se abrió de par en par. La luz del atardecer irrumpió en el interior, revelando no el caos y el desespero esperados, sino una escena que dejó al coyote inmóvil. Los migrantes, aunque visiblemente demacrados y cubiertos de polvo y sudor, estaban despiertos. No solo despiertos, sino sentados o de rodillas, mirándolo con una serenidad que rayaba en lo sobrenatural. Sus ojos no mostraban el terror ni la desesperación de antes, sino una calma inusual, casi una dignidad. El coyote parpadeó, ajustando su vista a la penumbra. Buscó el rostro demacrado de Elena, esperando ver el mismo miedo que había intentado sofocar en ella y sus hijos. Pero Elena lo miraba fijamente, con una nueva determinación grabada en sus facciones, una fuerza que antes no poseía. Su cabeza se inclinó ligeramente. Sus ojos oscuros penetraron los del hombre con una intensidad silenciosa que lo desarmó. Era una confrontación sin palabras, un desafío mudo que provenía de una fuente que el coyote, en su materialismo cínico, no podía comprender. Buscó a la figura serena que había causado tal transformación, a ese hombre con ropas sencillas y mirada pacífica que había infundido calma y fe. Pero Jesús no estaba visible para él. Para los ojos del coyote, el interior del contenedor estaba lleno de gente, sí, pero no había rastro de aquel que había caminado entre ellos, tocándolos y hablando en voz baja. Él solo veía a un grupo de personas extrañamente compuestas, y eso, de alguna manera, era más inquietante que cualquier grito. La fe y la resistencia que emanaban de los migrantes eran una fuerza intangible, pero palpable, que lo intimidó hasta lo más profundo. Un escalofrío, ajeno al calor del desierto, le recorrió la espalda. Había algo aquí que escapaba a su control, a su comprensión. El coyote, acostumbrado a dominar por la fuerza y el miedo, se sintió descolocado. Su plan original era otro: dejarlos un poco más, hacerlos sufrir para que entendieran quién mandaba, y luego llevarlos a otro punto de encuentro, cobrando un extra por el rescate de su miseria. Pero la imagen que tenía ante sí desmantelaba cualquier estratagema. El miedo que esperaba cosechar no estaba allí. En su lugar había una extraña resiliencia que lo hacía dudar. Su voz, generalmente ronca e imperiosa, salió algo apagada, casi vacilante. «Salgan de ahí», dijo, pero el tono carecía de la autoridad brutal de antes. No era una orden, sino casi una indicación, una sugerencia de un hombre que había perdido la compostura. El cambio en su actitud era sutil, pero evidente para aquellos que habían sido sus víctimas. Ya no los veía como una simple mercancía, sino como algo más. Algo que, aunque no entendía, respetaba de alguna manera, o al menos temía. Los migrantes comenzaron a moverse lentamente, sin la prisa desesperada de quien escapa de una prisión, sino con una deliberación tranquila, casi ceremonial. Elena ayudó a Sofía y Mateo a ponerse de pie, sus manos firmes, su mirada serena. No había una carrera para salir, no había empujones.
Cada uno, a su propio ritmo, emergió del asfixiante encierro, sus cuerpos débiles, pero sus espíritus inquebrantables. El coyote los observaba, su ceño fruncido, intentando descifrar la extraña calma que lo rodeaba, la confrontación silenciosa que Helena le había ofrecido. La dignidad que había visto en los ojos de todos ellos había calado hondo. No podía explicárselo, pero sabía que algo fundamental había cambiado. La fe, una fuerza que él había desestimado toda su vida, había logrado lo que el encierro y la sed no pudieron destruir. Al verlos salir, erguidos a pesar de su agotamiento, el coyote se sintió invadido por una sensación de impotencia inusual. Sus métodos, su tiranía, sus amenazas, todo parecía haber rebotado en esta nueva armadura invisible que los migrantes portaban. No sabía qué hacer, cómo proceder. Su modelo de negocio se basaba en la desesperación y el miedo, y ambos elementos le habían sido arrebatados. Decidió que la mejor opción era deshacerse de ellos lo antes posible, incluso si eso significaba alterar su plan y perder parte de sus ganancias. La presencia de Jesús, invisible para sus ojos pero palpable en el ambiente y en la actitud de aquellos a quienes había atormentado, había cambiado drásticamente el curso de los acontecimientos. El hombre, de repente, ya no era el amo de la situación. Se sentía como un peón en un juego cuyas reglas desconocía por completo. Un juego donde las fuerzas divinas parecían haber intervenido. Sintió la necesidad imperiosa de sacarlos de su vista, de librarse de esa extraña presión. «Bien, síganme», dijo con un tono más parecido a la resignación que a la orden. Su voz ahora era casi un murmullo en el vasto desierto. No había triunfalismo en su gesto, solo una extraña mezcla de confusión e impaciencia. Los migrantes que unas horas antes habrían corrido despavoridos ante su mando, ahora lo siguieron con una calma metódica, sus ojos fijos en un punto más allá del horizonte, como si su destino estuviera ya trazado y el coyote solo fuera un mero instrumento en un plan mucho mayor. La tarde se sumergía en la oscuridad, y con ella el destino de estos migrantes tomaba un giro inesperado, guiado por una fe resurgida y una presencia invisible que había transformado la desesperación en pura esperanza. El coyote no comprendía la magnitud de lo que había presenciado, pero sabía que algo diferente había ocurrido en aquel contenedor. La salida del contenedor se sintió como un renacimiento. El aire exterior, aunque caliente y seco, era una bendición después del sofocante encierro. Los migrantes emergieron uno a uno, sus cuerpos débiles y temblorosos, pero sus ojos brillaban con una luz nueva, una fuerza interior que no existía antes. Observaron el vasto desierto de Sonora, que se extendía interminable bajo el atardecer, cada grano de arena pareciendo susurrar historias de pruebas y resistencia. El coyote, visiblemente incómodo, los instó a moverse, su voz perdiendo cada vez más la autoridad que antes poseía. Helena tomó las manos de Sofía y Mateo, sintiendo el pulso firme de sus pequeños corazones, una melodía de vida y resistencia. Jesús ya no era visible para ellos de la misma manera que antes, pero su presencia, una guía etérea e inconfundible, los rodeaba, un rastro luminoso que solo ellos podían percibir en la inmensidad del desierto. Era como si una brújula divina se hubiera grabado en sus almas, señalando la dirección correcta sin necesidad de palabras. El camino hacia la libertad comenzó bajo un cielo que viraba del naranja ardiente al púrpura profundo, salpicado por las primeras estrellas. El coyote los dirigió por un trecho, pero pronto la guía interna de los migrantes comenzó a divergir de su trayectoria.
Fue un impulso silencioso, una certeza inquebrantable que los llevó a tomar un sendero menos definido, una vereda de sombras y rocas que el coyote ni siquiera consideraría. Él, con un gruñido exasperado, los dejó ir, convencido de que se perderían o perecerían, liberándose así de su incómoda presencia. Los migrantes, sin embargo, sabían que no estaban solos. Caminaban, no con la prisa del miedo, sino con la determinación de la fe. Cada paso levantaba nubes de polvo, cada respiración llenaba sus pulmones con el aire áspero del desierto, un aire que ahora sentían como un abrazo y no como una amenaza. El calor seguía siendo implacable, incluso con la caída de la noche. El desierto conservaba el aliento abrasador del día. La sed era una punzada constante. El agotamiento amenazaba con doblar sus rodillas, pero una energía sobrenatural los impulsaba hacia adelante. Elena recordó las palabras de Jesús, la promesa de que no estaban solos. Se miró las manos, que no parecían suyas, tan llenas de fuerza y resistencia. Sofía, que normalmente se quejaba del cansancio, caminaba con un paso firme, sus ojos fijos en el horizonte invisible. Mateo, acurrucado en la espalda de Elena cuando el cansancio lo vencía, dormía con una placidez que no había conocido en días. No había quejas, no había lamentos, solo una silenciosa resolución que los unía, una cadena inquebrantable de esperanza. Sabían que el camino sería largo y peligroso, pero la fe había desplazado al miedo. La imagen de Jesús, su voz suave, su toque sanador, se había grabado en sus corazones, transformando su desesperación en una fuente inagotable de resiliencia. Cruzaron dunas traicioneras, sortearon cactáceas espinosas, esquivaron las sombras que danzaban bajo la luna. Cada obstáculo, cada momento de debilidad era superado por una convicción profunda. Estaban siendo guiados, protegidos por algo más grande que ellos mismos. La noche se hizo más profunda, las estrellas se volvieron más brillantes, y el silencio del desierto se llenó de un murmullo de oración y gratitud. Después de lo que parecieron horas interminables, cuando el cansancio amenazaba con romper incluso la más férrea de las voluntades, un tenue resplandor apareció en la distancia. No era la luz de una ciudad, ni las luces de un vehículo. Era un brillo suave y constante que parecía invitarlos, una promesa de alivio. A medida que se acercaban, la silueta de varias tiendas de campaña y un par de vehículos se hizo visible. El cruce milagroso se estaba materializando. Se trataba de un grupo de voluntarios, personas con chalecos reflectantes y sonrisas amables que los esperaban. Tenían agua fresca, mantas y comida caliente. Era como si hubieran sabido exactamente dónde y cuándo llegarían. No hubo necesidad de explicaciones. La luz en los ojos de los migrantes, la solemnidad en sus rostros, la evidente fatiga mezclada con una paz inquebrantable, contaron su propia historia. Los voluntarios los recibieron sin preguntas, con una compasión que trascendía las barreras del idioma y la cultura. Elena, al ver una botella de agua fresca ofrecida a Sofía, sintió un nudo en la garganta. Jesús no estaba físicamente allí, no en la forma en que lo habían visto en el contenedor, pero su presencia era palpable en el aire frío de la noche, en la amabilidad de los extraños, en el sorbo de agua que calmaba la sed de sus hijos. El campamento de voluntarios se había instalado en un lugar remoto, lejos de las rutas habituales de los contrabandistas. Era un oasis en medio de la adversidad, un testimonio de la bondad humana que aún persistía en medio de la crueldad. Los niños fueron atendidos primero. Sus pequeños cuerpos exhaustos recibieron los cuidados necesarios.
Los adultos, por su parte, se sentaron alrededor de una hoguera improvisada, compartiendo la comida y el calor, sus miradas aún reflejando el asombro de su experiencia. No hablaban mucho. Las palabras parecían insuficientes para describir lo que habían vivido. Pero sus corazones estaban llenos de una gratitud abrumadora. Elena observaba a sus hijos comer, sus pequeños rostros iluminados por el fuego. La imagen de Jesús, sereno y poderoso, permanecía vívida en su mente. Él había aparecido cuando toda esperanza parecía perdida. Había transformado su desesperación en fe, su miedo en fortaleza. Y ahora, sin estar presente físicamente, seguía guiándolos, asegurándose de que encontraran ayuda cuando más la necesitaban. La travesía, aunque brutal, les había revelado una verdad profunda. La ayuda puede venir de los lugares más inesperados, y la fe, incluso la más pequeña, puede mover montañas, o en este caso, guiarlos a través de un desierto implacable. El alivio era inmenso, la seguridad, un regalo invaluable. Era solo un paso más en su largo viaje, pero un paso que les recordaría para siempre la intervención divina en sus vidas. La presencia invisible de Jesús se había manifestado en la bondad de los voluntarios, en la ayuda inesperada que los había salvado de un destino incierto en la inmensidad del desierto de Sonora. El sol comenzaba su descenso final, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, cuando los migrantes, con Elena y sus hijos a la cabeza, finalmente salieron del desierto. La visión de una caravana de camionetas blancas, con logotipos de una organización humanitaria, emergiendo de la última duna, fue como un espejismo que de pronto se hizo dolorosamente real. Lágrimas de alivio, contenidas durante días de terror y fe inquebrantable, brotaron sin control de los ojos de todos. Las camionetas se detuvieron y de ellas descendieron hombres y mujeres con chalecos reflectantes, sus rostros irradiando compasión y un profesionalismo sereno. No hicieron preguntas, solo ofrecieron agua fresca, alimentos, mantas y palabras de consuelo en español e idiomas indígenas. Elena abrazó a Sofía y Mateo con una fuerza que nunca antes había sentido. Sus hijos, aunque aún débiles por la odisea, ahora reían suavemente, bebiendo el agua con avidez. El alivio les inundó los huesos, una sensación que trascendía lo físico para alcanzar el alma. La aparición de la ayuda fue tan oportuna, tan precisa, que parecía ser la culminación de aquella guía invisible que los había sostenido. No era una coincidencia, lo sabían. Era la mano de aquel que había prometido no abandonarlos en su hora más oscura. Los voluntarios los examinaron, atendieron las heridas superficiales, la deshidratación y el agotamiento extremo. Se confirmaba así la resolución de su angustiosa travesía, un final que pocas horas antes había parecido imposible. La experiencia en el contenedor, el calor asfixiante, el terror de la muerte inminente y, sobre todo, la aparición de Jesús había grabado una huella imborrable en sus vidas. No solo habían sido salvados físicamente de las garras de la muerte en el desierto de Sonora, sino que su fe, otrora frágil o incluso inexistente para algunos, se había transformado en un pilar inquebrantable. Elena, que había orado con desesperación por sus hijos, ahora sentía una conexión profunda e inquebrantable con lo divino. La imagen de Jesús en el contenedor, su voz suave pero firme, sus manos que trajeron consuelo y fuerza, era un recuerdo vívido y sagrado que llevaría consigo el resto de sus días. Mientras era atendida por una paramédica amable, Elena miró a sus hijos, que ya estaban comiendo galletas con una sonrisa en sus rostros, y una ola de gratitud la invadió. Había huido de la violencia en su país,
de la miseria que amenazaba con ahogar sus esperanzas. Su viaje había estado lleno de engaños, peligros y deshumanización. Pero en el punto más bajo, en la oscuridad de un contenedor de metal, una luz inesperada había irrumpido en sus vidas, salvándolos de una manera que desafiaba toda lógica. Su historia no era solo la de un rescate milagroso. Era la historia de cómo la fe, la esperanza y el amor pueden florecer incluso en la tierra más desolada. Los días siguientes fueron de recuperación lenta, de nutrición y descanso. En un albergue temporal, compartieron sus testimonios con otros migrantes y voluntarios. Al principio, la historia de Jesús en el contenedor era contada en susurros, con cierta reticencia, temiendo ser juzgados o no creídos. Pero la convicción en sus voces, el brillo en sus ojos al relatar el milagro, era contagioso. No era una fantasía, era una verdad que habían vivido. La noticia de su rescate inusual se corrió entre la comunidad migrante, convirtiéndose en una leyenda urbana, un rayo de esperanza para aquellos que aún estaban en el camino o a punto de emprenderlo. Elena y los otros migrantes no solo habían sobrevivido, sino que habían sido testigos de algo extraordinario. Un encuentro que reseteó su perspectiva sobre la vida, la muerte y el propósito. La desesperación los había llevado a un abismo, pero en ese abismo encontraron no solo ayuda, sino la manifestación de una presencia que les cambió para siempre. La historia de su supervivencia milagrosa se convirtió en un testimonio viviente de fe y esperanza, un recordatorio de que incluso en las circunstancias más sombrías, cuando todo parece perdido y la oscuridad es absoluta, puede surgir una luz inesperada. Esa luz no solo ilumina, sino que transforma. Sana y guía hacia un nuevo amanecer, un futuro que, aunque incierto, ahora miraban con una fe inquebrantable. En su memoria, la imagen de Jesús en el contenedor no era la de un ser lejano en un cuadro, sino la de un compañero de viaje, un Salvador tangible cuyo consuelo y guía habían sido tan reales como el sol abrasador del desierto. Con sus hijos a salvo y una fe renovada, Elena sabía que sin importar los obstáculos que aún pudieran enfrentar, nunca estarían solos. Aquel milagro en el contenedor había sido el inicio de una nueva vida. Una vida donde la esperanza no era solo una palabra, sino una fuerza que los impulsaría hacia adelante. Si esta historia de fe y superación te inspiró, dale me gusta y compártela para que más personas conozcan este testimonio de esperanza. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video con más historias impactantes que te harán reflexionar sobre la fuerza del espíritu humano. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias.